Argentina, bienvenido a esta semana del 4 al 10 de mayo para las predicciones para tu país. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que estés pendiente cuando hago mis próximas publicaciones para tu país. Y si quieres que lo haga, pues tienes que demostrarme que te gusta dejándome tus deditos para arriba y tus comentarios. Igualmente en los comentarios déjame una pregunta que quieres que yo responda acerca de tu país para la próxima semana. Tengo que darte este disclaimer o esta liberación de responsabilidades. Los mensajes que yo estoy enviando acá son para entretenimiento, son mensajes que yo estoy recibiendo de parte del universo, de parte de Dios, de parte de esa entidad en la que tú creas. Pues tengo que decir eso para que nadie me vaya a demandar acá, si las cosas que yo digo se empiezan a hacer realidad en tu país esta semana. Dicho esto, quiero recordarte también que yo no estoy actuando de una manera en la cual estoy incitando a nadie a que salga a las calles, ni irrumpa, ni haga nada ilegal. Usted manténgase en su casa, siga los reglamentos de su país. Yo te voy a dar los mensajes y la energía que recibo. Ok, ahora sí. Mira, tengo la carta de la inocencia para ti. Y el mensaje que recibo con esta carta es de que va a haber alguien en el país, pues en cualquier nivel. Obviamente estamos hablando del país, estamos hablando de las personas que están en poder en cualquier nivel, desde el poder más alto, como presidencia, hasta el poder medio o hasta el poder más accesible, por decirlo de alguna manera, y llamémosle a eso el poder que está como que en tu distrito, en tu estado, en tu municipio, cercano a ti. Pero veo que aquí una persona se va a hacer el chivo loco. Mis queridísimos hermanos de Argentina, alguien aquí se va a hacer el chivoloco, alguien va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que pasó eso? Y esto, si lo va a suceder, es porque va a salir a nivel nacional, o sea, la gente se va a dar cuenta. Aquí alguien va a salir a la luz haciéndose el loco o la loca, diciendo como que, no puede ser, eso no lo sabíamos, nos acabamos de enterar de eso que sucedió, queremos pedir disculpas, o tal vez ni disculpas pidan, pero ¿cómo va a ser? No tenemos ni idea. Aquí hay una persona que se va a estar haciendo el loco o la loca de una decisión que tomaron. Y esto parece que la manera como de excusarse es como que, sí, yo no sabía. Y esto va a generar un gran cambio en la percepción que tiene el pueblo hacia las personas que están en poder. Ya sea, obviamente, estas personas que cometen esa situación en cualquiera de los niveles de poder que te acabo de indicar. Así que tú adáptalo a tu país. Y en los comentarios siempre manténme ahí presente de qué es lo que estás haciendo. Y con la carta de más allá de la ilusión estoy viendo de que van a haber cosas que se empezarán a manifestar pronto durante esta semana. Parece que debido a esta carta de la inocencia, que yo la percibo para ustedes como esa energía de esta persona haciéndose el chivo loco, eso va a generar un gran cambio en la percepción que va a obligarlos a tomar decisiones mucho más severas o decisiones que se puedan manifestar, que sean tangibles. Van a tener que dejar el discurso de hablar y de decir y van a tener que tomar acción. Como les digo siempre, yo no veo las noticias, pues de esa manera me mantengo neutral. Puede que algunas cosas ya hayan sucedido, que sucedan esta semana para la cual lo estoy haciendo la predicción, o puedan suceder un poquito después. Manténgame al tanto, pues porque estoy leyendo energías. Pero considero que es algo importante para que sepamos qué viene y estemos a tiempo. Mira, tienes la carta del extraño también y la carta del renacer. Y el mensaje que yo estoy recibiendo con estas cartas en estos momentos es con respecto a la cuarentena. No sé en qué nivel de seguridad esté la cuarentena en tu país o cómo lo estén manejando. Pero parece que se han estado tratando de manejarlo como con guantes de seda. Han estado tratando como de mantener a todo el mundo calmado. Han estado tratando como de decirle a todo el mundo que las cosas van a estar bien. Pero yo veo aquí que hay gente que ha estado opuesta a esa energía. Hay gente que ha estado en dificultad, que ha estado luchando. Y con esta carta del extraño, mira, recibo el mensaje de que hay personas que podrían estar pasándolo un poquito mal. Gente que va a tomar la decisión en base a esta gente que dijo, ay, pero es que no sabíamos. Alguien va a decir algo parecido en los medios, que ustedes van a quedar con la boca abierta. Y durante esta semana, pues cuando esto suceda, eso va a generar un cambio en la percepción del pueblo hacia las entidades de poder, que va a llevarlos a que tomen decisiones. Y estas decisiones, no se sorprendan si serían un poco más drásticas. Yo veo restricciones más drásticas con esta carta del extraño acá, y ha salido en otras lecturas también.
Justo cuando estamos hablando de esto, de la cuarentena, yo veo medidas más drásticas, que al principio van a hacerlo como escalonado, como que, bueno, ahora ya no salen tantos días, ahora salen 5 días a la semana, y después salen 4 días a la semana, y después ya no salen. La carta de la plenitud y la carta de la voz interior me está indicando de que hay energías a nivel de la persona que está tomando estas decisiones, que siente que es lo mejor. Y veo también que podría estar recibiendo una asesoría o algún tipo de mensaje o asesoría de gente que está en el extranjero. Yo veo aquí influencia de otras personas. Y va a haber una situación fuerte con algo en el mar, cercano a Argentina, con el agua y con el mar. Veo una energía o algo fuerte. Es como si podría ser algo, como si se descubrieran en las orillas de la próxima semana, entre la semana del 4 al 10 de mayo, o puede ser la semana más adelante, como si se descubrieran en las orillas del mar o de la playa, como grandes cantidades de peces, delfines, tiburones, ballenas ancladas, pero va a ser como con una gran cantidad. O podrían ser aves que son descubiertas tiradas como en el piso. Mira, estoy recibiendo ese mensaje, tengo que mandarlo. Esperemos que no sea nada grave ni nada complicado como lo que te acabo de mencionar. Continúo ahora con mis cartas negras, viendo para Argentina. ¿Qué otro mensaje tengo para esta semana? Y miren, en algunas ocasiones pueden ser mensajes súper positivos, que yo te diga, hey, ¿sabes que esta semana todo está, mira, que brillante en Argentina? No veo nada complicado. Pero esta semana veo ciertas cositas aquí, como restricciones más fuertes. No creo que podría ser lo contrario, pero honestamente no lo veo de esa manera. Veo que van a apretar más. La carta del As de Espadas me está hablando de energías de comunicaciones. El 9 de copas, junto a la carta de comunicaciones, me habla como de una fiesta o una celebración que va a estarse dando. Esto podría ser también alguna persona que está incumpliendo con los reglamentos de cuarentena, si los tienen en su país o dependiendo de los niveles como los tengan. Veo que va a haber una persona que va a estar rompiendo esa cuarentena, rompiendo la fiesta, rompiendo la reunión, y parece que es alguien que tiene que ver con el gobierno. No veo que sea como, bueno, es un vecino que hizo una fiesta. No, por aquí se va a hacer una gran celebración, podría ser incluso hasta una boda o una gran fiesta que se va a hacer en plena cuarentena. Podría ser una actividad también del mismo gobierno. Pero yo veo aquí mucha gente reunida y yo veo que esto va a salir a la luz pública. Y tiene algo que ver con una mujer de mando. Como te digo, puede ser una mujer en el nivel del gobierno principal, como puede ser ustedes manejan asamblea, el nombre directamente no sé cómo lo conozcan, asamblea, diputados, representantes, legisladores. Déjenme en los comentarios ese esquema de ustedes. Obviamente tienen la gente de presidencia, vicepresidencia, tienen su asamblea, o cómo le conocen, donde están los diputados, me imagino que así, asamblea de diputados, y tienen también los gobiernos locales, así que puede ser en cualquiera de esos niveles, pero esta fiesta, esta celebración que se va a hacer ilegal, si tienen establecidos cuarentenas a ese nivel, es con conexión a una mujer. ¿Qué más hay aquí para la próxima semana? Mira, está fuerte la cosa del mar aquí. Esta carta de acá no se ve, perdón, ahí está. Está fuerte el tema de algo sucediendo fuerte en el área del mar. No quiero ser alarmista, pues la intención con mis mensajes no es ser alarmista, pero yo tengo que dar los mensajes que recibo. Y se los mando con mucho cariño y con mucho amor, pues es mi trabajo. Mi trabajo es mandar estos mensajes. Esto podría ser, no se alteren, recuerden que esos son mensajes que yo estoy canalizando, que estoy enviando, pero esto podría ser que en esas áreas de la costa de Argentina podría haber algún tipo de la situación que le dije con los animales, con los peces, ya sean pescados, tiburones, que quedan como varados en la arena. Y aquí hay algo fuerte con el mar y recibo 2 mensajes. O podría ser una alerta de tsunami,
que podrían tener para esa área. Esperemos que no. Y estas son las partes en las cuales yo espero estar equivocado. Pero hay algo con el mar importante en la semana del 4 al 10 de mayo. Como también podría representar con esta carta que acaba de salir del 7 de espadas, que en el mar, como si capturaran a personas del mal vivir. Tal vez podrían ser piratas o podrían ser un contrabando de sustancias ilícitas o podrían ser que en las orillas, por ahí cerca de las costas de toda esa área de Argentina y algunos, o puede ser en los países que están cercanos también, pues que agarran algún tipo de contrabando, pueden ser sustancias ilícitas o puede ser un contrabando humano. Eso es lo que detecto para esta semana que podría estar sucediendo en Argentina. Como les indico, son energías que estoy recibiendo. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna de estas cosas. Yo solamente les deseo lo mejor, pero es mi trabajo enviar estos mensajes. Y honestamente, durante estos días que he tenido para reflexionar y las energías para ver mi mensaje, siento que también parte de mi trabajo, aparte de enviarles los mensajes individuales como para sus signos, es también ver estas cosas a nivel mundial. Y poder enviar un mensaje de luz y de esperanza dentro de toda la situación, ¿no? Estas cosas podrían estar pasando esta semana o la semana más adelante. Si tienes alguna pregunta en específico acerca de tu país, déjamelo ahí en los comentarios, que voy a estar seleccionando una al azar para responderla al final del próximo video. Una palabra de los ángeles esperanzadora para Argentina esta semana. ¿Cuál va a ser la frase de esperanza para ustedes? Te sale la carta de una comunicación clara. Las personas que estén en poder, las personas que estén comunicándose, tienen que hablar claramente, tienen que dejar todo plasmado en blanco y negro para que nada se preste para malas interpretaciones, donde después tengan que salir y decir, ay, pero no sabíamos o no nos habíamos dado cuenta, con esa carta de la inocencia, el mensaje que les di al comienzo. ¿Cuándo viene un cambio positivo para Argentina, un cambio positivo para el país? De aquí a un año. ¡Wow! Todo esto puede cambiar. Recuerda que estas son energías y todas estas cosas pueden cambiar, pero de aquí, desde este momento hasta un año, va a empezar lo que son los cambios positivos para ustedes. Así que, ¡wow! ¡Qué bueno!, ¿no? Recuerda compartir este video, dejarme en tus comentarios qué te ha parecido, dejar tus deditos para arriba, suscribirte, activar la campana y déjame la pregunta que quieras que responda con referente a tu país, Argentina, para la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, manténme al tanto de cómo se están dando las cosas. Te decreto mucha luz y progreso.